Adela Paul, ¿puede confirmarme si está viendo mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve el PowerPoint. Y también, ¿ven cuando se amplía o no? Sí, se ve ampliado, doctor. Bien, entonces, pues lo dejamos 7:30 en punto, comenzamos.
Buenos días, señores alumnos. Buenos días, doctor. Bien, buenos días. Buenos días, doctor. Ok, entiendo que está viendo la pantalla, así que vamos a comenzar con esta última compartir de algunos aspectos de los problemas respiratorios en pediatría. Ustedes, sí, ya a esta altura ya deben saber que los problemas respiratorios son los más frecuentes, no solamente en el niño, sino en toda la vida, en todo el grupo etario, ¿no? Y una de las cosas que deben saber también, para que no preocupen ni a familiares ni a los pacientes que tengan que ver, es que los niños normalmente, en su desarrollo, en los primeros 3 años de vida, sobre todo, presentan entre 6 a 8 infecciones respiratorias por año. Y no es que estén bajo de defensas, no es que tengan una inmunidad deprimida, no es que estén susceptibles, que sean débiles, es normal. Claro, a algunos les agarra más intensamente que a otros. La mayoría de estas infecciones, la inmensa mayoría de estas 6 a 8 infecciones por año, son de tipo bastante benignas, tipo resfrío, una cosa leve que dura 3 a 5 días, 6 días, si hay fiebre es una cosa leve, moderada, y que no representa mayor problema para el niño ni tampoco para los familiares. O sea que calculen ustedes que uno cada 2 meses o cada mes y medio puede tener una infección un niño en los primeros 3 años de vida sin problemas. Y usualmente no comienza al neonato, sino comienza a partir de los 3, 4 meses cuando las inmunoglobulinas han disminuido y comienzan a ser más susceptibles a las infecciones respiratorias, ¿no? En emergencia es la causa más común de consulta, sin ninguna duda, a través de todo el mundo, y para pediatría particularmente representa un riesgo, como decíamos en la vez anterior, que es la causa principal y más frecuente de paro cardiorrespiratorio en niños. En adultos es obviamente los problemas cardiológicos primarios, acá es el problema respiratorio primario, que finalmente y después de un tiempo de que exista hipoxia, esa hipoxia produce la detención de la función cardíaca por lesión a nivel de los receptores, de las conducciones nerviosas que hay dentro del corazón. Así que hay una diferencia notable con los adultos en esto, y por eso es tan importante controlar el problema respiratorio antes que entre en insuficiencia respiratoria, antes que entre una hipoxia importante y prolongada, ¿no? Y el reconocimiento temprano por eso es vital. Uno de los aspectos que más deben recordar también ustedes es que normalmente en esta etapa, en la etapa inicial, para hacer lo que se tiene que hacer y salvar la vida y salvar lo que es lo más importante, lo más preciado del paciente, órganos como el cerebro, el corazón, los pulmones, no requiere mucha tecnología, ¿no? Requieren conocimiento y práctica y habilidades, que es lo que nosotros queremos terminar de impartirle con el laboratorio de simulación que recién se está implementando en nuestra universidad. Los virus de lejos son los principales causales de todos los problemas respiratorios que tenemos en las emergencias, ¿no? Y ahí tienen una lista de virus, ya ustedes saben, el sincicial respiratorio para nosotros es muy frecuente. El rinovirus, por supuesto, también puede causar enfermedades importante. Puede causar rinovirus, puede causar desde bronquiolitis y también hemófilos influenza, por supuesto, perdón, también croup. Pero cada patología en particular tiene su predilección. Digamos, la bronquiolitis es más frecuentemente por los respiratorios esencial y el croup por un parainfluenza, ¿no? Y así, pero todos los virus pueden causar casi todos los tipos sindrómicos. Dentro de las emergencias respiratorias ustedes van a ver diversas patologías, pero el arma que más van a utilizar va a ser la radiografía simple de tórax, todavía. La radiografía simple de tórax es un arma, digamos, un análisis laboratorio que nos permite a nosotros avanzar mucho en la imagen de qué cosa está pasando, identificando lo que pasa en el pulmón, corazón y zonas aledañas, en el tórax. Sin embargo, es radiación. Así que en los últimos 10 o 20 años se está propulsando el uso de ecografía para tratar de reemplazar a esta herramienta que nos ha servido muchísimo. Aún no logra todavía completamente desplazar, pero hacer la radiografía sigue siendo el aspecto más importante y nos puede dar imágenes de diverso tipo, como esta que ven ahí, que si ustedes aprecian bien, hay un pulmón que está hiperclaro, pero esa hiperclaridad, si ustedes la ven bien, no tiene ninguna trama. Acá en el lado derecho no tiene ninguna trama de tipo pulmonar.
No hay vasos sanguíneos, no hay bronquiolos, no hay nada, ¿no? Y además se ve esta cosa acá, que no es otro asunto que el muñón del pulmón, ¿no? Es un clásico neumotórax, atención del lado derecho con desplazamiento de la tráquea, desplazamiento del mediastino, del corazón hacia el lado izquierdo, y que se está herniando toda esta parte del neumotórax, ¿no? Esto, si es agudo, va a producir una insuficiencia respiratoria súbita, aguda, con cianosis y requerimiento urgente de manejo. Como ustedes pueden ver ahí, muy poco servirá acá ningún antibiótico ni nada, sino la colocación de un drain torácico es lo importante. Esta es otra imagen que parecería neumotórax, pero no lo es. Si ustedes ven bien esta imagen, este es un muñón pulmonar, este es el borde derecho del corazón, todo esto, y que está siendo desplazado a través de acá de la parte inferior. Pero acá ustedes no ven muñón pulmonar. Ustedes ven una zona acá que es un poco más densa, la parte basal, que corresponde a una telectasia basal derecha. Y bueno, pues esto tampoco se ve trama vascular como acá, ¿no? Es un poco más dudoso. Corresponde a otro problema, pero no es tan frecuente que ustedes lo vayan a ver. Este es un enfisema lobar congénito, pero semeja. Okay. El mensaje es que no todo lo que parece es, así que miren bien las placas o las imágenes, examinen al paciente y que esté dentro del contexto clínico que ustedes tengan para poder tomar la decisión mejor. El tratamiento se precede, un buen tratamiento se precede de un diagnóstico correcto. Si el diagnóstico es incorrecto, el tratamiento será incorrecto. Y el diagnóstico correcto se basa en la interpretación adecuada de lo que ustedes ven, los análisis que tengan y la secuencia de eventos que haya pasado. Así que todo es importante desde la anamnesis hasta el examen clínico, los laboratorios que tengan lugar y sobre todo su análisis, su interpretación lógica del análisis. Lo que queremos es evitar que los niños lleguen a este estado, que es una insuficiencia respiratoria que tengamos que aplicar soporte ventilatorio, traslado a cuidados intensivos, monitorización permanente que encarece y pone en riesgo la vida y la salud del paciente, ¿no? Esto es lo que debemos evitar. Como existe el triángulo pediátrico, también existe el triángulo respiratorio para los niños. Como ustedes pueden ver, las tres cosas fundamentales que vemos ahí, desde el momento en que llega la emergencia y le colocamos un saturador de oxígeno, es cuánto de trabajo respiratorio tiene, cuál es la frecuencia respiratoria que tenga y cuál es el grado de hipoxemia o hipoxia que presenta, ¿no? Con el saturador de oxígeno sobre todo. Así que son tres cosas que uno mira desde el inicio. Y nos sirve, porque cuando ustedes tienen una frecuencia respiratoria alta, lo primero que deben pensar, un paciente que respira más frecuentemente es que tiene su CO2 bajo. Si el paciente tiene frecuencia respiratoria alta, su CO2 debe estar bajo. Si le toman una gasometría y tienen un CO2 que es bajo, usted dice, bueno, es correcto, está hiperventilando, tiene 60 de respiraciones por minuto, lógico, si debería tener 40 y tiene 60, está efectivamente hiperventilando. Si tiene 60 respiraciones por minuto y tiene 40 de CO2, está normal el nivel, pero no es apropiado para la condición que tiene ese paciente. Interpretación de lo que ustedes vean, de lo que ustedes tengan en un momento determinado. La mayoría de los problemas respiratorios agudos van a verse con hipocapnia en las primeras fases de la enfermedad. Posteriormente, cuando se vaya agotando o vaya incrementándose la patología respiratoria, puede haber hipercapnia. Así que la hipercapnia usualmente, no siempre, es uno de los signos tardíos de la insuficiencia respiratoria y de dificultad respiratoria. Ya saben ustedes que los niños no son chiquitos, no son adultos chiquititos, ¿no? Hay una serie de diferencias anatómicas y fisiológicas con el niño que no vamos a detallar acá. Esto lo pueden ver en las referencias que se tienen. Pueden ver cuántas desventajas tiene el niño respecto al adulto en cuanto a su conformación anatómica y fisiológica y que se va madurando en el transcurso de ni siquiera semanas ni meses, sino incluso años, ¿no? Las vías respiratorias, por ejemplo, terminan su desarrollo a los 7, 8 años de edad. O sea, recién ahí alcanzan lo que se llama el corte pulmonar de toda la luz bronquial, y bronquial, ¿no? La del adulto. Pero antes de eso no, es menor, o sea, hay mayor resistencia al paso del aire. Las principales emergencias, ahí están ustedes, claro, asma, croup, bronquitis y neumonía. No voy a tocar neumonía, vamos a ver las tres primeras y quizás un par de asuntos más. Son las tres más frecuentes, ¿no? El asma es una de las condiciones más comunes que acude, sobre todo en Lima, en nuestra ciudad,
esta ciudad, esta capital, sí tenemos una altísima frecuencia de pacientes asmáticos, una de las capitales mundiales de asma en el mundo. Creo que somos, no recuerdo si somos la octava o novena ciudad que tiene una gran prevalencia de asma, alrededor de 15 a 20%. Entonces, esto puede verse como una casi necesaria atención que van a tener todos los que trabajan en las emergencias que atienden niños. Van a tener, porque la mayoría de niños asmáticos van a tener una exacerbación. Y la exacerbación puede ser moderada, leve o severa, ¿no? Pero lo que ven ustedes en la emergencia van a ser las moderadas a severas, que es lo que hay que verificar. ¿Cómo identifican en la fase temprana? O sea, si un paciente que conocen ustedes es asmático, ustedes van a tener ciertos signos de alarma. Los padres conocen ya. El mismo niño conoce ya cuando ya tiene cierta edad, o sea, 7, 8, 9 años. Entonces se comienza a incrementar su dificultad, siente que no puede respirar bien o que la dosis de las medicinas tienen que incrementarse para poder lograr el alivio que tenía anteriormente. Ya no puede ser el mismo ejercicio de antes. Entonces, si el chico está en el colegio, va a ir al colegio y tiene que terminar el ejercicio antes que el resto de sus compañeros porque no puede, a diferencia de lo que pasaba, digamos, la semana anterior, ¿no? Así que todo esto es parte de una sintomatología que nos anuncia que su capacidad respiratoria está disminuyendo en el paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Según acá todavía saco las guías estas de GINA 2018, todavía no saco la utilización última, así que vamos a ver sobre eso, pero no hay modificaciones mayores al respecto todavía. ¿Qué es lo que se debe hacer en cuanto hay una exacerbación aguda de asma? Que ese es el tema, ¿no? Sin hablar de crisis asmática, estado asmático, sino exacerbación aguda de asma que involucra varias áreas. Ustedes pueden determinar en base a signos clínicos, solamente, excepto la saturación de oxígeno, que también es casi clínico ya, entre moderado a severo. Ustedes pueden ver las diferencias ahí entre uno y otro. Están, uno de los datos más sencillos es simplemente cuánto puede hablar el paciente, el niño, ¿no? El niño, usualmente hablamos de niños de 5 a 15 años, 18 años. Estos niños, cuando llegan a la emergencia, a veces pueden hablar en frases completas, lo cual significa que está bastante bien, ¿no? Pero cuando habla solamente con palabras, o sea, uno le pregunta, ¿cómo te llamas? José. José, tu nombre, pero ¿cómo? ¿José cuánto? Entonces dice José, toma aire, Tantalian, y toma otro aire y toma el segundo apellido. Así que tiene que hablar por palabras porque no puede. Esta es una indicación de que ya está en una fase muy avanzada y severa. Tengan cuidado con eso. Por supuesto, la saturación menor de 92, una frecuencia cardíaca que está ahí, las cifras por encima de ciertos niveles, punto de corte. Y una de las cosas que también nos importa son el estado de sensorio, ¿no? Qué tan agitado, está alterado el sensorio, primero con una especie de ansiedad que no se puede controlar, o que está somnoliento, peor aún, que significa que estamos hablando de hipercapnia, ¿no? El tórax quieto, tórax silente, ese tórax que no se mueve y que tampoco hay sibilancias. Y no hay sibilancias porque ya no pasa el aire, y la sibilancia es un fenómeno acústico. Si no hay paso de aire a través de un tubo estrechado, pues no va a haber sibilancia, ¿no? O sea, no va a haber el fenómeno acústico. O sea, para que haya sibilancia tiene que haber paso de aire a través de un tubo estrechado. Si el paso de aire es mínimo, y nuestro oído no lo va a captar, y sobre todo los más sordos van a captar menos todavía. Estos son el grupo que tiene que ir de inmediato a una emergencia porque requiere tratamiento inmediato, porque puede haber una insuficiencia respiratoria inminente, un paro cardiorrespiratorio inminente o compromiso neurológico con coma inminente. Estos pacientes no requieren más preguntas y requieren urgente llevarlo a una sala de emergencia para que le apliquen el tratamiento. Algunas veces nosotros hacemos manejo desde casa y ustedes también pueden practicarlo. O sea, la mayoría de asmáticos ya tiene un tratamiento en casa con sus inhaladores, que es el tratamiento estándar, sean los corticoides inhalados o sean los beta-2 inhalados. Entonces, como ellos ya tienen y saben cómo manejarse, siempre usan los espaciadores, sobre todo los menores de 5 o 6 años. Si tienen esos espaciadores, saben cómo usarlo, ya han usado previamente, han venido usando previamente. Entonces, para una exacerbación aguda de asma, uno puede iniciar el tratamiento en casa y no esperar a que llegue a la emergencia. Esa es la gran ventaja de los inhaladores, es la gran ventaja de esta forma de manejo del asma. Entonces, no señora, vaya dándole 2 disparos cada 20 minutos en su casa y lo trae.
Y eso muchas veces ya no solamente evita el empeoramiento, sino que a veces hasta lo para, si es una crisis entre leve o moderada leve, ¿no? Así que ustedes pueden tener esta primera acción ahí en casa. Estamos hablando de manejo en casa, no estamos hablando del hospital todavía, pero es una medida que puede ayudar a salvar todo el resto de trabajo en la emergencia del paciente, ¿no? A veces usamos corticoides sistémico, el antileucotrienos. El antileucotrieno ya rara vez lo usamos, muy poco. Hubo un tiempo que se usaba un poco más. Todavía se aplica en la línea de 18, los posteriores reportes no lo soportan mayormente, ¿no? Pero sí el corticoide de tipo oral. Corticoide inhalado, a pesar de que un trabajo de este año en el cual se compara en un ensayo clínico es el corticoide inhalado, el uso de corticoide inhalado versus corticoide sistémico para la crisis asmática en adultos, todavía no hay un sitio, ¿no? No hay un sitio. Se está tratando de ver ese asunto, pero no hay definición. Hasta ahora, hasta este momento, una crisis asmática se recomienda corticoide sistémico. O sea, básicamente oral si estamos en casa, ¿no? Si estamos en casa es oral porque no estamos poniendo ahí intramuscular o endovenoso. No demora más. Si tiene corticoide oral es muy fácil que inicie con eso. Y además no se va a diferenciar mucho el tiempo de inicio de acción, ¿no? Ni el máximo momento de acción. Llegado ya a la emergencia, los objetivos primarios son, lo primero, evitar la hipoxemia. Evitar la hipoxemia. Con su tratamiento, ustedes le colocan al paciente con dificultad respiratoria, ni siquiera le han medido saturación de oxígeno, pero le colocan primero la cánula. Y a la hora que viene el saturador, si se lo tiene el saturador de oxígeno, se lo colocan para ver exactamente cuánto comienza y después cómo responde al tratamiento, ¿no? Para ver si es que mejora con el tratamiento o no. Y recuerden ustedes, si un paciente con dificultad respiratoria mejora su oxigenación con solamente colocarle el oxígeno, están hablando de una alteración de ventilación perfusión, como este caso, como se espera en este caso. Si ustedes no ven mejora, están hablando ya de shunt, o sea, de derivación pulmonar, como atelectasias pulmonares, problemas que ya no permiten que entre el aire dentro del alveolo. Entonces, una cosa es la hipoxemia, que es lo primer objetivo a tratar, y segundo, romper el broncoespasmo con beta-2, broncodilatadores, y evitar la inflamación. Entonces, estos son tratamientos estándar que tienen que usarse en todo paciente inicialmente, desde el comienzo, si es que hablamos de una crisis ya moderada a severa de asma, ¿no? Ustedes deben ver siempre todo el examen. El signo de peligro es cuando en los pacientes asmáticos se usan los músculos supraesternales. Recuerden ustedes que en los pacientes asmáticos la posición, voy a cambiar esa foto, porque en realidad la foto que quiero colocar ahí es la clásica foto del niño asmático. En realidad se sienta con esos brazos que tiene la chica, la niña ahí, a los costados de sus muslos, apoyándose en forma de trípode, se llama posición de trípode. O sea, sentada sobre la camilla, se apoya sobre las manos sobre el costado, tratando de ampliar su tórax porque no puede entrar el aire que ella necesita o él necesita. Así que la posición de trípode es la característica del paciente asmático, también lo van a ver así, hablando poco y con esa posición en trípode. Siempre evaluar la saturación de oxígeno. La gasometría usualmente no es necesaria en la fase inicial y usualmente la reservamos para pacientes que no han respondido apropiadamente al manejo inicial de beta-2. Nosotros utilizamos el beta-2 en emergencia muchísimo. Antes era pura nebulización, ahora es nebulización o inhaladores, dependiendo ya de cada emergencia, ¿no? Ya ahorita vamos a ver un par de cosas al respecto. Siempre hay scores. Personalmente yo no uso mucho score, ¿no? Pero esa es una cuestión personal mía. Ustedes deberían acostumbrarse, creo que lo didáctico, lo apropiado es hacerlo. A pesar de que yo no lo uso, pero sí creo que es bueno hacerlo, sobre todo cuando uno está comenzando en la práctica de este tipo de enfermedades, porque le permite ver, ¿no? Igual que en otras condiciones, le permite ver la evolución del paciente. Tenía un puntaje de tanto y ahora tiene un puntaje de tanto. ¿Está mejor o está peor? Ok, fácilmente y de manera más o menos objetiva permite. Pero siempre tenemos las mismas variables que tienen que evaluarse, ¿no? Hay una frecuencia respiratoria, ¿cómo está esa frecuencia respiratoria? Hay sibilancias, ¿qué tan intensas son? Y cuando no hay sibilancias, ojo y alerta, cuando no hay sibilancias, el paciente clínicamente debe estar mejor. Si el paciente no está mejor y está incluso peor, la ausencia de sibilancias no te da tranquilidad, al contrario, te debe poner en gran alerta.
y el uso, como decíamos, de los músculos supraesternales. Si le toman, nunca se toma una placa de rutina en un paciente asmático. No hay placa de rutina, no se debe tomar, a menos que uno sospeche atelectasia, una hipoxia que no mejore, una motoras, una baja movimiento vesicular en un solo de los emitoras, una parte del emitoras, o desviación de los ruidos cardíacos, o cuando exista crepitación a nivel de la piel. Y usualmente la vemos a nivel del cuello, a nivel del tórax, del esternón o a nivel de las costillas. Cuando eso sucede, nosotros hablamos de enfisema subcutáneo, que es lo que ustedes pueden ver en la flecha acá, y un poquito acá, y un poquito más acá, ¿no? Acá notablemente después, detrás entre el omóplato y la costilla, ¿no? Es el aire metido, esto es normal, esto es lo que es normal, digamos, en un subcutáneo. Esto es enfisema subcutáneo, como se ve en una placa, pero se siente cuando ustedes aprietan la crepitación esa. Hay también un poco de neumomediastino, como ustedes pueden ver acá, un colapso parcial. Este es neumopericardio que hay acá, e incluso con neumoperitoneo. Hay de todo realmente cuando las cosas es bastante complicada. Entonces, si uno sospecha alguna complicación del asma, no el asma pura y dura, sino esa complicación de asma, ahí toma una placa. De otro modo, no debería incluirse ni una placa. El oxígeno siempre, acá solamente para recordar que debemos mantener una saturación 94, 98%, uno dice 92 para arriba, pero sí, no evitar que tenga menos de esto, ¿no? Menos de esto para cualquier caso asmático. Al final vamos a ver algo sobre oxigenoterapia. Cualquiera de los métodos que utilicen, tener una oxigenación, el objetivo, la meta, es llegar a una oxigenación no menor de 92 o 94%. ¿Qué manejamos? Como decimos, los beta 2 inhaladores, los beta 2, que pueden ser en inhalación o también en nebulización. Las dosis están ahí, están dispuestas por todos lados, no tengo que estarlas precisando acá, pero puede ser nebulizado, que es a través de este sistema, que para eso requiere un aparato de nebulización. Ese es el tema, ¿no? O sea, para nebulizar usualmente tiene que irse a una emergencia o comprarse un nebulizador en casa, y puede hacerlo en casa también. Pero eso no lo puede hacer la mayoría de gente, ¿no? O sea que tiene que ir a un centro hospitalario, un hospital, y ahí nebulizarse. Mientras que el inhalador, que es el que tiene el paciente, bueno, la mayoría de los pasos asmáticos ya tienen inhalador en casa, en ese caso simplemente apliquen el inhalador desde la casa, como decíamos, y vamos adelantando. Y cuando ya tenemos en emergencia y el paciente no ha mejorado aún, entonces ya indicamos una dosis inhalatoria con control. Con control. O sea, se le coloca de 2 a 6 disparos cada 20 minutos. Vean ustedes la cantidad de disparos que puede haber, ¿no? Durante una hora. O sea, pueden darse, como ustedes pueden ver ahí, de 6 a 18 disparos en una hora. 6 a 18 disparos, es bastante, dependiendo de la intensidad del cuadro, ¿no? La mayoría de las veces cuando utilizamos alrededor de 8 a 10 o 12 disparos, ¿no? La mayoría de las veces, excepcionalmente más, dependiendo de cómo vaya respondiendo. Uno aplica y va viendo la respuesta, a ver si va incrementando. Si luego de una hora persiste, entonces le dan ya 2 o 3 disparos cada hora. Ya no puede darse esa cantidad porque sí lo puede intoxicar y producir arritmias, incluso con la cantidad de betadón, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo se llama? Si luego de darle un corticoide, cuando llega este momento ya hay que darle corticoide a la vez, ¿no? Y se supone que el corticoide comienza a actuar alrededor de 1 hora y media, 2 horas después, ¿no? de la aplicación. Entonces recién ahí uno va a ver si es que está mejorando o no. Le han dado corticoide oral, le han dado sistémico y le han dado sus inhaladores. Si no mejora, se hospitaliza. Sin ninguna duda se hospitaliza, ¿no? El corticoide tiene su dosis, prednisona, prednisolona, 1 o 2 miligramos por kilo. Ya saben eso. Usualmente lo hacemos no más de 3 días, ¿no? Antes se usaba 5 días, ahora se ha cortado un poco a 3 días. Si tienen que usar endovenoso, que no es necesario, entonces pueden usar esa metilprednisolona, que es la más recomendable, a 1 miligramo por kilo cada 6 horas, si es que ya está hospitalizado. Si no, es corticoide oral, la mayoría lo puede tratar. Los estudios de comparación de los inhaladores de dosis medida versus la nebulización durante el asma aguda muestran que los nebulizadores hay cierta ventaja, hay cierta tendencia a tener una mejoría con los inhaladores. ¿Por qué? Porque comienza más rápido. Pues, o sea, para nebulizar hay que preparar la nebulización, hay que tener el sistema, bueno, en fin, hay que hacer todo previamente. El inhalador está a la mano, comienza a aplicarlo inmediatamente. Se ahorra un tiempo y por eso la mejora es más rápida, y siempre la mejora más rápida es mejor, valga la redundancia.
Este es otro estudio en el cual participó un peruano, que es José Castro Rodríguez, en el cual se contrasta, se compara lo que es el uso de salbutamol y hipertropio, que es un derivado anticolinérgico, en el manejo del asma aguda. Y vean ustedes que los que han recibido, en azul están las nebulización, en verde está, perdón, en azul están los inhaladores de dosis medida y en verde están los que son nebulizados. Y ven ustedes que la respuesta en cuanto a la saturación de oxígeno es mejor con el inhalador de dosis medida. Probablemente los efectos sean similares de dosis a dosis, pero la más pronta respuesta, el más pronto uso y la más pronta respuesta al inhalador probablemente sea la razón de que haya esta mejora. En fin, por lo menos en las comparaciones que hay, en general podemos decir que entre uno y otro, inhalador y nebulización, no hay mayor diferencia, no es menos con inhalador que con nebulización, y puede ser más. La única condición en la cual se debe colocar un nebulizador en lugar de inhalador es cuando el paciente no ha respondido inicialmente al inhalador y bueno, y entonces ahí hay que el espasmo sea tan severo que eso impida que lleve la cantidad de aire, llegue hasta el bronquio distal, donde está el broncoespasmo, donde está el edema, y entonces eso impida su acción. Entonces, cuando es un broncoespasmo severo, muy severo, puede que no llegue hasta la zona distal y ahí tengamos que usar un nebulizador. ¿Por qué nebulizador? Da partículas más pequeñas que pueden atravesar hasta más distalmente. Por otro lado, no hay ventaja en la nebulización. Entonces, lo que usamos usualmente en los casos moderados y severos es siempre los beta-2, los corticoides sistémicos y el hipertropio también, ¿no? Que debe asociarse. En caso de moderado severo, se recomienda usar bajo las guías beta-2, corticoide oral y también el hipertropio, que es un anticolinérgico inhalado o sistémico. También puede ser hay ahora sistémico, pero sobre todo se usa inhalado. En los severos, cuando están hospitalizados, también usamos adicionalmente sulfato de magnesio. Esta es una comparación de cómo son los métodos de oxígeno aplicados en los pacientes con asma aguda en Latinoamérica, ¿no? Solamente en Latinoamérica, para que tengamos una idea de qué cosa está pasando. Acá están los resultados generales. Como ustedes pueden ver, en este grupo de niños, todos asmáticos que llevan de emergencia, lo que ha bajado muchísimo es la cánula nasal de oxígeno, solamente un 4%. Se le aplica cánula nasal de oxígeno y lo que usamos más ahorita es la cánula nasal de alto flujo, que es la que ustedes ya conocen, y el BiPAP, que es un tipo de ventilación no invasiva en particular, ¿no? La ventilación invasiva se trata de evitar al último, ¿no? Antes usábamos mucho más frecuentemente, ahora ya con razón se aplica cada vez menos. Entonces vean ustedes, claro, si no tienen cánula nasal de alto flujo, pues ni hablar, pues aplíquenle cánula nasal o más de alto flujo. Pero si no, si pueden, ustedes, la cánula nasal de alto flujo viene a ser uno de los manejos más apropiados que tenemos en este momento. En cuanto al CRUP, la segunda patología que vemos con frecuencia, ustedes ya han tratado esto, también se ve, ustedes recuerden que el CRUP tiene una característica fundamental que es la obstrucción de vía aérea superior de tipo inflamatoria causada por un virus. Pero las manifestaciones pueden ser espectaculares o pueden ser moderadas. Así que no se sorprendan. Yo no voy a olvidar la primera vez que como residente me enfrenté a un CRUP. Yo estaba tratando en emergencia, bueno, es una cantidad de pacientes enorme en esa época, y cuando yo volteé indignado para buscar al perro que había entrado y botarlo, porque decía que había dejado entrar un perro acá, que estaba ladrando. Bueno, pues obviamente cuando volteé no había ningún perro, había un montón de niños, tuve que identificar a uno de ellos que era el que estaba, entre comillas, ladrando, ¿no? Era una tos grupal. Así que es exactamente tal cual, ¿no? A veces varía un poco, pero el signo más frecuente es ese llamado ladrido, tos de tipo ladrido, una tos grupal, ¿no? Por supuesto, también puede haber estridor. Recuerden ustedes que usualmente estos niños no se presentan antes de los 6 meses de edad, ni tampoco después de los 3 años. Ese es el pico de incidencia, es entre los 6 y 36 meses de edad. Antes de los 6 meses hay que pensar en otra cosa. Hay que pensar en la lingopalancia, en una debilidad del epiglotis. Hay una serie de cosas que hay que verlo por el otorrino. Pero si ustedes
creen que hay un grupo en un niño menor de 6 meses, duden de ustedes mismos y busquen alguna cosa más que pueda haber ahí, como un quiste broncogénito que esté ahí también apretando la vía aérea superior. Es decir, hay un montón de posibles causas ahí. El exterior es un poco más allá, a partir de los 6 meses recién, ¿no? Pero es la causa más común cuando ya se presenta. Y usualmente no hay problemas mayores serios, ¿no? No termina insuficiencia respiratoria la mayoría, pero sí pueden hacerlo. Así que siempre un cuadro respiratorio viral anterior, usualmente son niños que no están tóxicos, es un cuadro viral, hay un problema de desesperación por respirar si es que sienten que se les obstruye la vía aérea, pero no existe toxicidad, no es un proceso sistémico como una sepsis, como una epiglotitis, que sí puede ser asociado a un cuadro sistémico importante, una neumonía bacteriana sobre todo, o con compromisos sistémicos. No es el caso, ¿no? Y usualmente, a pesar de que los ruidos son muy notables sin estetoscopio, cuando ustedes ponen el estetoscopio va a estar todo, realmente va a estar todo obstruido por ese ruido que van a escuchar desde arriba. Entonces, si escuchan algo, la verdad que no es muy difícil habiendo ese estridor inspiratorio. Pero usualmente no hay ninguna sibilancia ni nada de eso adicional, si es que uno puede hacer el examen, ¿no? Como decíamos ahí, en los menores de 6 meses hay que pensar en otras cosas, no solamente no particularmente en la laringotraqueitis, ¿no? No hay necesidad tampoco en el club de hacer ninguna radiografía. Es la segunda condición más frecuente, no necesita placa. A veces, digamos, desde un punto de vista académico, uno puede tomar la placa para ver el llamado signo del lápiz, ¿no? Como ustedes pueden ver cómo se estrecha la parte superior y luego se ensancha. Bueno, parece un lápiz invertido con la punta hacia arriba. Pero no, personalmente nunca he usado una placa para un grupo, ¿no? A menos de que no mejore y tenga yo que tomar una radiografía para descartar otra cosa, pero no para hacer un diagnóstico confirmatorio del grupo, ¿no? Y es lo que ustedes ven acá, un poco de distensión de la hipofaringe y la nubosidad subglótica que pueden encontrar. Claro, la ley de Pucel nos dice por qué este es un problema tan serio a nivel extratorácico, ¿no? Acuérdense ustedes, el flujo de aire a través de un conducto depende, claro, también depende de la densidad del gas, pero no es el caso, el aire es el mismo. La resistencia, el radio del tubo es lo que va a determinar. Y la radio del tubo es muy pequeña, sobre todo en los niños. Es mucho más raro si existe algún grupo en adultos, ¿no? Pero en los niños sí es frecuente porque el radio de la vía aérea es menor y por eso la resistencia es mayor. Que es lo que quiere graficar esta fórmula. La radio elevada a la cuarta potencia produce una resistencia incrementada, ¿no? Sí, una relación inversa. ¿Cuál es la clasificación clínica de Krupp entre leve, moderado y severo? Ya ustedes también han leído esto, recuerden ustedes porque la conducta va a cambiar un poquito, no mucho tampoco, en cuanto a qué tipo de, qué clasificación, qué severidad tiene este grupo, ¿no? Recuerden ustedes, el Krupp leve usualmente no hay casi estridor cuando el paciente no se ríe, no llora o no está corriendo. En ese caso puede haber algún tipo de estridor y que pasa solo espontáneamente. Y después el paciente está jugando, está bien, no hay problema mayor. Si hay dificultad respiratoria es una cosa muy leve. El moderado ya aparece estridor aún sentado, en brazo en la mar, y si usted lo siente, ¿no? Pero no es una dificultad respiratoria intensa, ni es un ruido tampoco sumamente severo. Ya acá hablamos de subjetividad, ¿no? Pero ya tienen que ustedes acostumbrarse a escuchar un ruido severo, un estridor moderado. Y por supuesto, en el Krupp moderado no existe ningún compromiso neurológico, ¿no? Nada, o sea, el paciente está intacto desde el punto de vista neurológico. El cerebro ya incluye todo lo demás. Es decir, ya hay un ruido más intenso, hay dificultad respiratoria con tirajes ya más marcados y a veces politirajes, y puede haber compromiso del sensorio ya, o ansiedad también, ¿no? Ansiedad, angustia por faltarle el aire, o somnolencia si la cosa se va complicando con una hipercapnia. Lo que hay que hacer, aparte del ABC, en este caso es muy importante lo que es la vía aérea. Recuerden ustedes acá el problema es justamente la vía aérea. Cualquier mala posición de la cabeza, en la posición de la cabeza, en estos niños puede hacer que empeore el paso del flujo de aire. Más aún. Entonces,
no comprometamos al niño más allá de lo que ya está comprometido, más bien facilitémosle su respiración con una posición apropiada de la vía aérea superior. Siempre uno debe considerar la posibilidad de intubación. La verdad que la mayoría no lo requiere, no hay necesidad, pero ustedes cuando tengan un grupo tienen que tener a la mano ya, si es que saben intubar, y si no, a la mano, no el laringoscopio y el tubo no traqueal con las diversas medidas, sino alguien que sepa intubar al costado para que pueda intervenir en caso que la cosa no camine. Hay que mantener una saturación igual de 92 a 94%, y recuerden ustedes que mientras más se agite el niño, pues más estridor habrá y más dificultad respiratoria habrá. O sea, un ambiente tranquilo es vital para estos pacientes, vital en el sentido de que no deben alterarlo. Es mil veces preferible no someterse a las normas, entre comillas, que son normas antiguas, anticuadas, obsoletas realmente, de que el paciente debe estar en una camilla y que los padres no pueden cargarlo. Por Dios, ¿qué padre no va a querer cargar a su hijo y qué hijo no va a querer que su padre lo cargue? Pero eso no tiene ningún sentido en un hospital pediátrico, ¿no? Tiene, por supuesto, que permitirles la permanencia conjunta. En un hospital pediátrico los padres deben estar todo el tiempo, 24 horas si es posible para ellos, digo para los padres, estar ahí con él. Pues es lo mejor para el niño. Estamos buscando el beneficio del niño, no el beneficio del personal de salud, ni menos del hospital. Entonces, dejemos al paciente con sus padres, que es donde va a estar mucho más tranquilo que con cualquiera de nosotros. Así que por eso es que cuando uno habla de ambiente tranquilo, habla de que siempre, si quiere estar en los brazos de su madre, perfecto, y así van a estar. Acuérdense que son niños de 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años. ¿A dónde van a estar? ¿En la cama ahí alejados? Los que sus padres lo tocan en la manito, no, cargados en los brazos de los padres, no se siente seguro. Así que esta es la forma como podemos ayudar a que el niño, por lo menos, no afecte su intercambio de gases desde esa mecánica de Pauciel, ¿no? La de Pauciel, donde se ve a mayor cantidad de aire, mayor flujo, mayor resistencia también hay al paso de gas, ¿no? ¿Cuál es la terapia con drogas? Los corticoides, ahí decía que no se va a cambiar, o sea, decía que el cambio, si es leve, moderado, severo, el CRUP, es independiente de la gravedad, sea a todos. Y sea a todos por una razón sencilla, es decir, si un CRUP, yo lo diagnostico de un CRUP leve, está bien que sea leve, pero yo no sé si eso va a pasar, va a progresar en las siguientes horas a moderado o severo, viniéndome a las 2, 3 de la mañana con los padres desesperados porque el chico está que se asfixia y ya está cianótico. Pues eso nunca se sabe. O sea, la mayoría no lo hace, pero no sabemos. Entonces, el estándar, la guía, habla de que todo paciente al cual se le ha hecho un diagnóstico de CRUP debe recibir un corticoide. A esa dosis, la dexametasona es barata, es una dosis relativamente pequeña y muchas veces se da hasta en dosis única. Uno la dan hasta 2 días, otro la dan, pero una sola vez también funciona perfectamente a 0.6 miligramos por kilo y vía oral. Entonces, es muy sencillo, es muy barato, muy fácil de dar. Así que es la recomendación para todo tipo de CRUP, no solamente para los moderados, ni solamente para los severos, para todos, incluso para el leve. Cuando ya estamos hospitalizados con el niño, entonces ya uno puede nebulizar. La nebulización normalmente, y lo que ustedes pueden leer en la mayoría de referencias extranjeras, aunque ya está cambiando felizmente, es la adrenalina racémica. Vayan a encontrar la adrenalina racémica ustedes en el país, pero no existe, ¿no? No existe. O sea, no existe tal cosa. Entonces tenemos que trabajar con la adrenalina que tenemos, la normal, ¿no? La Vógera. Esa adrenalina que viene en nuestra farmacia, que sirve para reducción cardiopulmonar, y que antes usábamos para subcutánea en las crisis asmáticas, pues ya se puede usar para nebulizar, ¿no? No más que la dosis sí es notablemente mayor, ¿no? Varias veces mayor que la adrenalina racémica, que es más eficaz, más efectiva, pero no es tampoco por eso más tóxica. Entonces, como es nebulizada, uno coloca en esa dosis, diluye 5 ampollas de 1 mililitro cada uno, o sea, 5 mililitros de 1 en 1000. Y eso lo coloca en una cantidad de suero fisiológico que puede ser 10 o 15 centímetros cúbicos y lo va nebulizando, ¿no? Entonces, ese efecto se puede observar rápidamente porque desinflama, porque se produce vasoconstricción de la vía aérea superior. Eso permite esa vasoconstricción, disminuir el edema rápidamente de la zona y mejorar el pasaje respiratorio. Esto no lo usamos para leves, pero sí para moderados y severos, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales del CRUP? Que hay que tenerlos en cuenta. Cuerpo extraño, por supuesto, es una de las cosas que también pueden pasar sin advertidas si uno hace una buena historia. La historia clásica del cuerpo extraño es un inicio súbito, el paciente estaba jugando, sentado, y de repente que se asfixia.
No importa lo que haya pasado, ustedes lo primero que deben empezar en ese caso es una aspiración de cuerpo extraño. Cualquiera que haya frío, tienen que buscarlo, tienen que ver, tienen que hacer la cabeza. Pero la historia es clásica, en la mayoría de las veces, no siempre tampoco. Clásica. El paciente está jugando, como dice, sentado, lo dejé jugando ahí con su primito y de repente sentí que tosía y me acerqué y está que le hacía su estridor, su ruido ahí y por eso lo traigo. Así que vean ustedes que la expresión de cuerpo extraño tiene una historia bastante clásica, aunque no siempre la tiene tan clásica. Pero si la tiene, lo primero que debe hacer es descartar un cuerpo extraño, más que un grupo. La epiglotitis, como decíamos, es una enfermedad causada por Haemophilus influenza tipo B, que es una bacteria, y es una enfermedad sistémica, severa, que asocia a sepsis. El paciente está tóxico, a diferencia del CRUP, que decimos que es una apariencia pues, bastante benigna, el paciente está bien, ¿no? Fuera en el ruido ese o la dificultad respiratoria que pueda tener. La epiglotitis no, puede que no tenga tanta dificultad respiratoria, pero sí tiene un estado tóxico. La epiglotitis característicamente también se coloca en esa posición de trípode. En este caso, por otra razón, es para tratar de evitar que la epiglotis cubra y dañe y le duela, para que no le duela una zona. Y se ven niños un poquito mayores también, ¿no? La traqueitis bacteriana es una infección severa, también rara vez la van a ver y usualmente es consecuencia de una invasión con un tubo endotraqueal, así que es rara que ustedes la vean. Absceso retrofaringeo, por otro lado, también no es tan frecuente como CRUP o cuerpo extraño, o por ahí va con cuerpo extraño, pero hay que tener en cuenta también cuando tenemos fiebre elevada, obstrucción de vía aérea superior, a veces CRUP, a veces no, pero babeo sobre todo porque no puede deglutir el niño que le duele a la hora de deglutir, pasar agua o pasar cualquier otro componente por esófago. Este es un caso, por ejemplo, si es un niño de 2 años, se niega a comer, tiene dolor de garganta, tiene fiebre de casi 40 grados, hay babeo, no habla, ya no quiere emitir palabras, porque a los 2 años ya habla, y al sentarse se inclina un poco hacia adelante, ¿no? Acá hay una infección, más de 39 grados, uno habla de posible infección bacteriana, hay dolor en la zona inflamada, en la vía aérea superior, y el babeo significa que algo está bien inflamado por ahí, ¿no? Y si ustedes ven que no hay, y no hay este grupo, en este caso no hay un exterior, ustedes le toman una placa lateral, ahí es una placa lateral, no para descartar CRUP, sino para justamente ver la epiglotis, ¿no? Este dedo pulgar con la yema hacia arriba es la epiglotis. Esto es lo que se ve engrosadísima, la epiglotis muy, muy gruesa, y es lo que hace que este paciente tenga la preferencia por sentarse hacia adelante, también en la forma de trípode, igual que lo hace el asma por otra razón. Así que, pero son cuadros clínicos diferentes que pueden permitir la diferencia, ¿no? Este es una epiglotis normal, vean ustedes cómo se ve en una epiglotis. Es una lámina, es un dedo largo, ¿no? Tipo E.T., pero este es un dedo pulgar bastante ancho. Así que esto habla de un ensuciamiento de la epiglotis que se puede ver. No es necesaria tampoco ninguna placa para hacer diagnóstico de epiglotitis. La epiglotitis es bastante más rara, por si acaso. Así que si ustedes tienen un paciente que tiene fiebre elevada, dolor de garganta, babeo, que no quiere hablar, que tiene 2, 3, 4 años, que es la edad clásica de la epiglotitis, y más que CRUP, más que estridor, tiene un poquito quizás de estridor, pero no mucho. El síntoma fundamental es la toxicidad, la fiebre y el dolor de garganta. Ellos refieren dolor de garganta, que es la zona de toda esta, ¿no? No necesitan hacer la placa y tienen que valorar, porque el movilizar a estos niños para hacerle una radiografía, para hacerle una tomografía, para hacerle cualquier cosa a la movilización, es un alto riesgo de paro cardiorrespiratorio. Hay centros neurológicos que se afectan ahí. Se ha descrito en muchos casos que por tomar una placa de este tipo para confirmar el diagnóstico, terminó haciendo paro en la sala de rayos X. Así que no se recomienda de rutina de ninguna manera, y si es que van a tomar una placa porque creen que es absolutamente necesario, en mi opinión, no. Yo no daría una placa, tienen que estar acompañados por alguien que sepa intubar. Entonces ven que se deteriora y monitoreado durante la placa, entonces ustedes pueden intervenir en caso necesario. Lo mejor para hacer el diagnóstico de epiglotitis no es hacer una placa, sino subirlos a las operaciones y bajo unas condiciones totalmente controladas de posible intubación, hacer una laringoscopía. Se le levanta la lengua, la base posterior de la lengua y se mira el epiglotis. Y es la forma más apropiada y
miras directamente el epiglotis y ves qué está pasando. Esta es la forma, este es un epiglotis normal, como ustedes pueden ver. Este es el epiglotis que está acá arriba. Claro, el paciente está echado boca arriba, ¿no? Supino. Y entonces acá están los pliegues epiglotis, acá está la epiglotis misma, y acá está las cuerdas vocales. Esta cosa blanquita es una cuerda vocal y la otra está medio escondida debajo de esos pliegues. Pero este es lo que uno debe ver. De hecho, de paso, cuando aprendan a intubar, ustedes tienen que colocar el laringoscopio de tal manera que permita ver esto. La única forma de intubar con seguridad es viendo esto y colocando el tubo traqueal a través de este orificio. Esta es la laringe, esta es el paso de las cuerdas vocales. Más abajo está la laringe y la tráquea. Así que ahí ustedes intuban con seguridad y no hay intubación esofágica, no se va a ningún otro lado. Ahí están viendo a dónde colocan el tubo. Así que esta es una laringe normal, esta es una epiglotis normal, y esta es una epiglotitis. Notable diferencia, ¿no? Cómo se cierra, cómo puede haber obstrucción de la vía superior y se inflama todo alrededor. Miren ustedes lo terrible. Por eso es que el chico está no solamente con dolor, que no puede ni hablar, sino también con un estado general malo, ¿no? Es una infección severa. Y esta es otra vez otra placa de otro paciente. De paso, ven ustedes que esta es la parte de la faringe, esta es la epiglotis, esta es la tráquea y este es el espacio prevertebral, ¿no? El espacio prevertebral que incluye el esófago, pero el esófago está colapsado, pero este es el espacio prevertebral que tiene un tamaño normal. Este es otro caso. Como ustedes pueden ver, esta es la columna vertebral, que tienen acá los cuerpos vertebrales, y este es el espacio prevertebral. Diferencia con este espacio prevertebral, diferencia con este espacio prevertebral, que supera el tamaño del cuerpo vertebral. Acá no supera el tamaño de este cuerpo vertebral. Entonces, cuando el espacio prevertebral supera el tamaño del cuerpo vertebral, hablamos de algo que está llenando esa zona. Y esa zona se llama el espacio retrofaringio, ¿no? Este retrofaringio está detrás de la faringe, pues acá está la tráquea, ¿no? Vean ustedes cómo desplaza la tráquea. Y este es un niño que tiene patología aparentemente similar a la epiglotitis, ¿no? Fiebre, escalofrío, malestar, hiporexia, irritabilidad, porque también es una infección bacteriana aguda, absceso retrofaringio, es una infección severa también, ¿no? Bien, y la tercera condición a diferenciar es el cuerpo extraño, que vamos a tener de diversas causas, múltiples causas. Ya ven ustedes esta estadística que hizo en tiempo en un hospital de afuera. Pero en general los cuerpos extraños se ven en los niños menores de 3 años en general o 4 años. Y estos cuerpos extraños usualmente también son en el pico de 1 a 2 años. Recuerden ustedes que los niños de 1 a 2 años tienen una característica que es única en la vida, única. Y después, ni antes ni después van a tener las mismas características. A partir del año, el niño tiene independencia motora, ya es capaz de desplazarse solo. A partir del año, el niño tiene también la capacidad de coger objetos, ¿no? De coger objetos, irse, lo que no lo tiene antes. Después también, pero antes del año no. Pero tiene independencia. Y la tercera condición que los hace pronos a la ingestión de cuerpo extraño es la curiosidad. La curiosidad. Tienen una curiosidad insaciable. El niño está buscando qué cosa es lo que está viendo o tocando. Entonces, y nosotros debemos ser capaces, como padres, como tutores, ser capaces de orientar a nuestros niños. No limitar su curiosidad, porque eso es justamente el descubrimiento de lo que es más adelante toda la vida y hasta investigación. Pero esa curiosidad hay que canalizarla. Porque si esa curiosidad lo lleva a ver qué hay detrás de la ventana de un 5.º piso, por supuesto que le puede causar la muerte. O se puede meter el enchufe, el dedo del enchufe, la clásica esta, ¿no? Así que hay que cuidar. Esa característica de curiosidad con capacidad motora espontánea de independencia y el que puede tener la capacidad de objetos, de coger objetos, hace que sean pronos en este. No lo hacen después de los 3 años usualmente porque ya saben el peligro, no conocen el peligro hasta esa edad. Después de los 3 años ya los padres han conocido, les han hecho conocer lo que es el peligro. Por eso esa es la etapa más crítica para los cuerpos extraños y para todos los accidentes en general, ¿no? Accidentes, envenenamientos y cuerpos extraños es todo un paquete que viene en ese grupo etario, ¿no? Por supuesto que puede aparecer antes y puede aparecer después, pero ese es el pico. Vean ustedes, uno de los compuestos que se aspiran, que son los más graves, son las pilas, sobre todo las pilas redondas.
Las pilas redondas, bueno, también las pilas grandes, ¿quién la va a comer? ¿No? Pero las pilas redondas, que son de curiosidad porque brillan en algunos casos por la luz, los chicos se le llevan a la boca. No se imaginan ustedes el daño que puede haber. La pila usualmente se va al esófago, que es menos riesgoso que la tráquea. Porque la tráquea va a producir obstrucción de vía aérea. Pero si va al esófago, no va a producir ninguna obstrucción de vía aérea. De repente una tora, logra que pasa, pero se va al esófago y se olvida el asunto. Nadie más sabe, no, está perfecto, está perfectísimo. Pero si es una pila redonda, lo que va a generar esa pila redonda después de horas es una lesión química con perforación de esófago. Y ustedes no se imaginan la tragedia que es una perforación de esófago en todo paciente, en todo paciente. Así que hay que operarlo de esófago, interposición de colon, múltiples, 15, 20 operaciones en el transcurso de su vida. Hacen la vida imposible y una tragedia interminable para los padres y para el niño. Bueno, entonces el cuerpo estaño, por supuesto que en la clínica va a variar de acuerdo si el objeto extraño está a nivel de las cuerdas vocales o de la zona más estrecha de la vía aérea, o si ya pasó las cuerdas vocales y se ha alojado ya no en la tráquea, sino en un bronquio. Cuando pasa de la tráquea a un bronquio, la dificultad respiratoria mejora, porque puede respirar con el otro pulmón. Es ahí el tema. Y a veces pasa que al suceder, al superar lo que es la dificultad respiratoria, un poco que todo el mundo se relaja, no ve nada, y entonces, chau, a su casa y se va todo tranquilo hasta varios meses o semanas después en que aparecen problemas respiratorios. El cuerpo extraño, como ustedes ven, puede ser visible desde el punto de vista radiográfico simple, pero puede ser no visible y puede sospecharse simplemente porque hay una zona más allá que otra, ¿no? Cuando hay esta diferencia, que no es de motoras, porque hay trama vascular ahí, ustedes pueden ver de que acá hay atrapamiento de aire, acá hay desplazamiento de mediastinos al lado contralateral, entonces acá hay mucha cantidad de aire. Significa algo está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y si es una cosa aguda, uno debe pensar en un cuerpo extraño alojado justamente en el lado derecho, en el bronquio, tronco derecho. Como no se ve, es probablemente un radiopaco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer, si no sale una radiografía, pues una tomografía para hacer una broncoscopía virtual o hacer una broncoscopía de hecho, ¿no? Usualmente planteamos la flexible, la rígida es para extraerlo. Si yo tengo esta imagen, yo no tengo que hacer una broncoscopía flexible, de frente voy con la rígida porque la rígida es la mejor para sacar al cuerpo extraño. La flexible es básicamente para hacer diagnóstico y sacar, pero para sacar es más eficiente la rígida. Para hacer diagnóstico, la única que vale es la flexible. El problema está en que con la flexible no es tan buena como una rígida para extraer el cuerpo extraño. Por eso es que en general las guías nos dicen que dependiendo de cómo esté el paciente, ¿no? Si tiene estos signos que son de asfixia, cuerpo radiopaco o signos unilaterales, entonces uno, si tiene esto, entonces uno dice, ya bueno, la posibilidad de que tenga o sea, en estas dos condiciones, por ejemplo, de que tenga un cuerpo extraño es altísima. Mejor entro con la rígida y lo saco porque yo estoy casi seguro que lo voy a encontrar. Pero si no hay esto, uno solamente lo sospecha, no hay estos signos laterales, si yo no lo veo, y pues bueno, entonces mejor le hago primero una virtual o una flexible, ¿no? Una de las dos. Maniobra de Henrich para que ustedes actúen en caso de que estén en la fase inicial con una asfixia del niño en cualquier sitio donde ustedes se encuentren. Lo primero que deben hacer para un lactante es esta posición, ya ustedes lo han aprendido, y para un niño de 4 o 5 años es esta posición. Y por último, la bronquiolitis, que es un tema que ustedes ya han leído también, no voy a insistir sobre ello. La presentación de la bronquiolitis puede ir desde leve hasta severa, hay de todo, la mayoría de las bronquiolitis son realmente leves y no requieren ni siquiera hospitalizar, pero algunos sí, por supuesto, y pueden terminar en cuidados intensivos intubados, sobre todo aquellos niños muy pequeños, ¿no? Los menores de 3 meses o los que han sido pretérminos. Esos pretérminos, recuerden ustedes que el desarrollo de su pulmón, e incluyendo la vía aérea, demora mucho más. Lo que tendría que haber sido desarrollado a los 6 meses, recién lo desarrolla a los 9, 10 meses o un año, ¿no? Es decir, hay un retraso en ello que hace que sean más susceptibles a los problemas respiratorios en general. Hay que tener cuidado, esto es hace ya más o menos 12 o 13 años que apareció, pero no ha cambiado mayormente los signos de predictibilidad de lo que es los problemas de mayores intervenciones necesarias, intervenciones mayores necesarias en los pacientes, ¿no? Cuando hay esto, cuando no puede comer bien, cuando las retenciones son muy severas, cuando la frecuencia se eleva por cierto nivel o cuando la saturación es un poco baja.
Las radiografías de tórax pueden ayudar a ver la gran atrapamiento de aire que hay, pero también con zonas atelectásicas, como ustedes pueden ver en diversas zonas. El gran atrapamiento, en este caso en la lateral retrocardíaco, esta zona nunca debe estar así, está sumamente apretando el aire ahí, o sea, ese aire se ha embolsado. Eso no es una imagen normal de un espacio retrocardíaco. Otra imagen también de bronquiolitis, donde hay ya compromisos múltiples, complicados, con atelectasias, y acá hay una zona probablemente neumónica. Hay de todo acá. También tenemos escala de sabiduría, la escala de Dow-Jones, es decir, hay varias, siempre con los mismos, más o menos similares, componentes de evaluación, ¿no? Todo esto es la oximetría de pulso, las dificultades, todo esto lo van a encontrar ustedes en las diversas referencias. ¿Cuál es el manejo de la bronquiolitis? Ahí decimos un agujero negro, ¿no? Desde el punto de vista de manejo de drogas es este agujero negro, pero sí podemos hacer tratamiento sintomático. Hidratarlo bien para evitar que esas secreciones no se espesen y no puedan causar obstrucción de vía aérea. Eso es vital. Las atelectasias, como ustedes acaban de ver en las bronquiolitis, es frecuente y por eso hay que estar bien fluido para que eso con la tos pueda ser expectorado, movilizado y evitar la obstrucción de la vía aérea. Evitar hidratación excesiva, porque también estos niños tienen una mayor frecuencia de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética que puede hacer que tengan hiponatremia y, bueno, edema cerebral consecuente. Hay que dar una oxigenación apropiada para que la saturación sea no menos del 90%. Esta es la indicación más reciente. Ya para niños de esta edad se acepta hasta 91%, pero 90% hay que tener cuidado ya. Y siempre limpiar la nariz, porque eso de por sí ya mejora la resistencia, disminuye la resistencia al paso del aire. De los manejos ya esto no ha sido cambiado mayormente. Los corticoides no funcionan, la solución salina hipertónica no funciona, la adrenalina nebulizada no funciona y los remodeladores no funcionan, ninguno funciona. Entonces, sí, pues un poco deprimente, no hay manejo sintomático, pero no hay manejo sintomático que podamos utilizar con seguridad. Solamente utilizamos muchas de estas drogas en los pacientes que ya llegan a cuidados intensivos o los que están caminando una insuficiencia respiratoria, justamente para intentar evitarlo. Pero no porque sepamos que funcionan, sin embargo, se recomiendan para estos casos los más severos, no para las bronquiolitis usuales que uno ve en la emergencia y que pueden ser atendidos de vueltos a su casa o solamente para observación sin evidencia de progresión a insuficiencia respiratoria. Y ven ustedes que la cánula nasal de alto flujo también se aplica, así como en asma, también se está aplicando cada vez más en bronquiolitis, y ven ustedes que sí, pues los resultados respecto a insuficiencia respiratoria son mucho mejores con la terapia de alto flujo que con la terapia de oxígeno estándar, ¿no? Acá se puede ver esta curva. En cuanto ya para terminar, el manejo inicial de oxigenoterapia, el objetivo es entender, en primer lugar, que todos los signos de dificultad respiratoria que ustedes se encuentran en la emergencia es una etapa en la cual ustedes tienen la posibilidad de intervenir para evitar que llegue a esta etapa, ¿no? O sea, todos los signos que ustedes vean tienen que ver que no tienen que observar, tienen que vigilar que no evolucione a la parte peor. Por ejemplo, si desde un esfuerzo, desde una marcada dificultad respiratoria, el paciente puede pasar a ninguna dificultad respiratoria porque ya ni siquiera esfuerzo hay, se ha debilitado. Esto no está mejor, eso está mucho peor dentro de una evaluación, que se hace contexto con toda la evaluación clínica, ¿no? La taquicardia, la bradicardia, igualmente, ¿no? Recuerden ustedes, la taquicardia es un indicador sensible de una enfermedad, de un problema, pero a la vez es una respuesta satisfactoria. Cuando hay bradicardia frente a un estrés, pues ni modo, esa es una respuesta ya claudicante, ¿no? Así que hay que cuidarse la frecuencia cardíaca de estos pacientes. Y así, cada uno de estos factores ustedes lo pueden ver cómo puede ir evolucionando hacia una insuficiencia respiratoria. Interesante es lo recomendable. La idea es que en esta etapa nosotros hagamos lo necesario para evitar en lo que esté en nuestras manos de que pase la insuficiencia respiratoria. Y dos cosas deben evaluar ustedes, la ventilación y la oxigenación. No es lo mismo. No es lo mismo ventilar a un paciente, ver la ventilación, que también está ventilando. Pasa el aire apropiadamente, pasa el aire sin mayor dificultad, se expande bien el tórax. Todo eso son cosas que uno debe ver, pues es ventilación. La oxigenación va de la mano, pero no es lo mismo. Es decir, está oxigenando bien, tiene su saturación buena, tiene una buena perfusión capilar. Es decir, todo eso lo vamos viendo en cuanto a la oxigenación tisular.
En este caso hablamos de oxigenación desde el punto de vista respiratorio, pero finalmente hacia eso va. Queremos atender ustedes primero la posición apropiada del paciente, esto ya lo hemos visto, eso facilita el intercambio de gases y colocar el oxígeno de la modo que ustedes vean más conveniente, ¿no? Si tiene fiebre o agitación, bueno, si tiene fiebre hay que calmar la fiebre porque eso incrementa la demanda de oxígeno, entonces sí vale la pena en un paciente con necesidad respiratoria calmar la fiebre, sí. La agitación hay que tener más cuidado porque sí, también incrementa la demanda de oxígeno, pero tendría que sedarlo, darle un sedante, una benzodiazepina. Y eso benzodiazepina también puede deprimir la función respiratoria en un paciente lábil. Entonces hay que trabajarlo con mucho cuidado cuando es un sedante, ¿no? Y ya podemos usar también la ventilación soporte no invasivo, no ventilación invasiva, sino sin intubación, que son los que estamos viendo, cánula nasal de flujo alto, CPAP o incluso el BiPAP. ¿No? Ustedes pueden ver ahí las diversas formas que tenemos, máscaras, acá nebulizando, máscaras con reservorio. Esta es otra máscara con reservorio y esta es otra máscara que está también nebulizando. Recuerden ustedes, la fuente de oxígeno que va a traer las emergencias en la mayoría de hospitales que están equipados es a través de los empotrados, ¿no? Lo pueden colocar ahí, pero si no hay eso, tendrán que usar manos de los cilindros. Estos concentradores de oxígeno tienen su utilidad, ganaron gran popularidad durante la crisis del COVID, del año 20, y tiene su sitio, pero recuerden ustedes que no puede dar más de cierto flujo de oxígeno o más de cierta cantidad de flujo, ¿no? Las diferentes formas, como ustedes también pueden ver acá, el sistema de Venturi, ya hemos visto esto, recuerden ustedes que esto es el aproximado FiO2 que puede recibir de acuerdo al tipo de oxigenoterapia que utilizan. La nasal puede dar esta cantidad, hasta 40%, con máscara puede dar un poquito más, el Venturi, como decíamos, no es que dé más, da más precisión, se está aplicando. Y la máscara de no respiración, esa que tiene válvulas, entonces sí, se da casi igual que el otro Venturi, pero a la vez sí da concentración mayor de FiO2. Y la SINAF, que sí permite dar una versatilidad en la cantidad de oxígeno, porque viene con un humidificador y un mezclador de oxígeno, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, esta es la cánula nasal de alto flujo, esta es ventilación invasiva, y en fin, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Me pasé unos minutos. Bueno, ¿alguien quiere hacer una intervención o pregunta? ¿Están ahí todavía en primer lugar? ¿No? De repente ya se fueron. Acá están todavía. Buenos días. Entonces, ¿alguno quiere hacer una intervención? Buenos días, doctor. Buenos días. En caso de los niños, a la hora de elegir la oxigenoterapia, por ejemplo, si tengo que elegir entre cánula nasal o máscara de Venturi o mascarilla de reservorio, ¿cómo me orientaría o qué me ayudaría? Sí, es Ángelo que está hablando, ¿no? Ángelo, Sí, te he escuchado, doctor. tu volumen está perfecto. Lo que no he entendido es, parece que hay un retumbo ahí que no me ha permitido comprender bien tu pregunta. En cuanto a la oxigenación, decías algo, pero no comprendí exactamente qué cosa era tu duda. ¿Cuál era tu duda? Sí, un niño que nos viene, ¿no? En el caso de que nos viene con dificultad respiratoria y evaluándolo necesita oxigenoterapia, ¿no? Ahora, para elegir, ¿no? Entre cánula nasal, ¿no? O mascarilla de Venturi o de reservorio, aparte de la saturación, ¿qué es lo que deberíamos usar, ¿no? Para ver con cuál de Ok, todos ellos comenzar, ¿no? perfecto. Sí, ok, ya te capté la pregunta. Mira, tienes que ver primero qué cosa tienes, ¿no? Porque si no tienes Venturi ni tienes cánulas de alto flujo, pues ni lo pienses en ese momento. O sea, cuando uno trabaja en un sitio, tiene que saber qué cosa tiene para poder saber si puede aplicarlo o no y no perder tiempo. Lo que vas a tener con toda seguridad en casi todas las emergencias es cánula nasal normal y también las máscaras simples de oxígeno, ¿no? Y lo primero que puede comenzar es con eso. Ahora, en lactantes usamos usualmente cánulas de nasal de oxígeno, cánulas. No las máscaras, porque las máscaras como que le fastidian, y también usualmente la máscara, si no está bien adaptada, o sea, si no se... Recuerden ustedes que la máscara, para ejercer mejor su función, tiene que estar pegado los bordes, alrededor de la mejilla, de la nariz. Y para eso tiene que tener una máscara perfecta para la cara del paciente.
Entonces, si no la tiene, entonces uno tiene que apretarle un poco y eso no le gusta a un niño. Yo a un niño de 4 o 5 años le puedo explicar, mira, aguanta un ratito, que mira, no sé cuánto, no sé qué, y el padre está por ahí y lo puede apoyar. Pero a un niño de 6, 8 meses, ¿qué le vas a decir nada? ¿No? O sea, a él le fastidia y se acabó, no le importa nada lo que le estén diciendo, no entiendo nada. Entonces, para niños pequeños, menores de un año, año y medio, usualmente trabajamos con cánulas nasales de oxígeno simples, porque eso es lo que permite, digamos, lo que ellos permiten con más facilidad y no pelean con la máscara. Si la necesidad del oxígeno no es mayor, y eso ustedes lo van a ver con la saturación de oxígeno, si ustedes ven que con eso compensan, pues felices, esto es perfecto. Eso es más o menos cómodo, no lo afecta al niñito, y entonces con eso pueden trabajar y superar el problema de la hipoxia leve que tiene, quizás moderada, lo pueden compensar, ¿no? El tema es si no es suficiente. O sea, cuando no es suficiente eso, entonces uno escala, ¿no? Es el terapia de escalamiento. Entonces, bueno, sabes que esto no le sube nada, y eso lo están viendo ustedes en minutos. No sube nada y no va a funcionar. Va a seguir con hipoxia y, por supuesto, ya persistencia de la hipoxia, ya paro cardiorrespiratorio. Entonces, tienen que escalar. La escalada puede ser a máscara, y en ese caso, ya uno tiene que valorar qué más tiene que hacer para que el paciente lo tolere. Hasta sedación puede haber ahí, pero ya con una vigilancia extrema, ¿no? O sea, hasta con monitor, si es que tienes el monitor. O sea, todo eso tienes que valorarlo de acuerdo a lo que tengas. Si no tienes monitor, el monitor puede ser el padre, la madre, un interno, alguien que sepa estar ahí mirándolo ahí como si fuera un monitor realmente, ¿no? Y ese sería el segundo paso. Si tienes necesidad, todo va a depender de la necesidad del paciente. Si la necesidad de que ese niño requiera más aporte de oxígeno, que con 30% no le basta, con 40% no le basta, entonces utilizas una ya cánula nasal de alto flujo o una máscara de no respiración, si es que la tuvieras, dudo que la tengan fácilmente, porque es lo ideal, antes de comenzar a ser más agresivo. Y la siguiente ya sería ventilación no invasiva. Dentro de la ventilación no invasiva la coloca también a la cánula nasal de alto flujo y, por supuesto, al BNI, a la ventilación no invasiva clásica con máscara, o al CPAP, ¿no? O BIPAP. Esas son estrategias de escalamiento. Pero lo primero que debes hacer, Limo, es la cánula nasal de oxígeno, porque eso es lo que está a la mano, eso es lo que va a aportar un poco más de oxígeno al paciente que está respirando, y la mayoría de las veces en verdad funciona, porque la mayoría son leves, moderadas, hipoxemias que pueden ser manejadas. Cuando no funciona, piensa en escalar. Ahí piensas en escalar. El escalamiento usualmente es a máscara, que produce un poco más de oxigenación, a máscara de no respiración, si lo tuvieras, a ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo, o, por último, a intubación y ventilación mecánica, si la cosa no camina nada bien, ¿no? Esa es la forma de escalar. Recuerda siempre que tienes que saber qué cosa tienes, con qué cosa cuentas, no solamente en equipo, sino en personal, que pueda vigilar al paciente durante todo ese proceso. Cuando uno tiene una dificultad respiratoria de este tipo, lo que debe evitar es justamente que entre en insuficiencia respiratoria. Y no vas a saberlo porque te llegue un comunicado, ¿no? Sino que tienes que estar mirando y previendo. Como dicen en las emergencias, uno lo que tiene que hacer es adelantarse a la historia natural de la enfermedad. Y para adelantarse, uno tiene que estar allí, mirando, repitiendo. El gran trabajo de la emergencia y de los cuidados intensivos no es ser un experto de intubación, no ser un experto en tal o cual procedimiento, sino ser perseverante, consciente de que el niño o el paciente puede deteriorarse en cualquier momento y uno tiene que estar seguro que esa etapa ya pasó, del deterioro ya pasó, ya se controló. Así que, juntamente con las estrategias que tengas, tienes que conocer quién es el personal que te puede ayudar, si lo tienes. Y si no lo tienes, conversar con padres. Es decir, hay una serie de estrategias ahí que se pueden trabajar, no todas las óptimas, pero tienes que adaptarte a lo que veas y a lo que tengas, ¿no? En orden, ya te dije, ¿no? Cánula, máscara simple, máscara de no respiración, cánula de alto flujo, BNI, cualquiera de sus variantes, o ventilación invasiva. Muchas gracias, doctor.
Sí, entendido. No, ¿por qué? ¿Alguien quiere hacer una intervención más? Bien, les agradezco entonces. Ha sido un gusto. Ya nos estaremos viendo en cualquier momento. Gracias a todos. Buenos días. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego a ustedes.